Buenas tardes a todas y todos y nada, vamos a hablar durante los próximos minutos un poco sobre el sistema sanitario, sistemas sanitarios públicos, cómo interaccionan con lo privado e intentaremos también contextualizarlo en el marco en el que estamos actualmente con toda la problemática de la epidemia del coronavirus. Voy a dividir la charla o la intervención en cuatro partes. Una primera parte que hablará sobre cuándo surgen los sistemas sanitarios públicos, que creo que es importante para saber situarnos. Una segunda parte que abordará qué tipos de sistemas sanitarios públicos existen, más o menos públicos, más o menos privados, cuáles son sus características y cuáles son sus déficits, porque creo que esto es fundamental para entender después cómo lo privado penetra en el sistema e interacciona de una manera o de otra dependiendo del sistema en el que estemos hablando. Una tercera parte en la que hablaremos de lo privado en el sistema sanitario y muy concretamente de lo privado en el Sistema Nacional de Salud en España. Y por último, intentaremos aterrizarlo en las singularidades de la epidemia del coronavirus en España, cómo ha interaccionado, qué papel ha jugado lo privado en ello y de qué manera deberíamos pensar cuando esto acabe, en lo que se respecta a sistemas sanitarios en concreto y más en concreto todavía a lo privado y lo público. Hablando de lo primero, de cuándo surgen los sistemas públicos de salud, hay una cosa fundamental que tenemos que tener en cuenta y es que la gran mayoría de los sistemas sanitarios son herederos de la cultura en la que surgen. No podemos transponer las características de un sistema sanitario a otro de forma totalmente artificial, sino que hay que tener un análisis y un encuadre que tenga en cuenta cuáles son las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales de los países en los cuales se han gestado. Podríamos decir en términos generales que los sistemas sanitarios públicos en Europa, sobre todo, surgen después de la Segunda Guerra Mundial y surgen más como la culminación de un proyecto de las democracias liberales, más que como los primeros signos de una práctica socializada de la política, ¿no? Surgen de un consenso, tanto de partidos políticos más liberales y más conservadores, y lo hace principalmente basándose en tres aspectos fundamentales. Por un lado, la necesidad que tenían los sistemas y las sociedades en aquel entonces de mantener sana a su fuerza de trabajo. En sus inicios surgen muy ligados a que los sistemas sanitarios cubrían a las personas que llevaban a cabo trabajos remunerados. Por otro lado, surgen ante la necesidad de asegurar que la población no va a incurrir en una tasa de ahorro excesiva, es decir, los sistemas sanitarios necesitan que la población, surgen para que la población esté sana, pero también surgen para que la población no esté guardando demasiado dinero en el caso de que necesiten prever si van a caer enfermos, ¿no? Es decir, una de las funciones principales de los sistemas sanitarios es mantener la salud de la población, pero otra es proteger frente a gastos catastróficos. Sabemos que hay sistemas sanitarios que fallan de forma trágica ante esta funcionalidad de los sistemas sanitarios, como sería el estadounidense, ¿no? En el cual la causa individual de bancarrota individual más frecuente son los gastos sanitarios, ¿no? Pues bueno, los sistemas públicos de salud surgen un poco también para eso, ¿no? Para proteger financieramente y que la población no tenga que incurrir en un ahorro desmesurado que pueda lastrar la economía para proteger su salud en un futuro. Y luego también surge, y esto generalmente suele evidenciarse menos a la hora de hacer los análisis, pero surge también como una forma de poner freno o de servir de alternativa a los impulsos de desarrollo de oferta de prestaciones y de coberturas sociales por parte de los países comunistas, ¿no? Surgió un poco desde las llamadas democracias liberales como una forma de comunicar a su población: nosotros también hacemos cosas por vosotros, nosotros también somos una red de seguridad y somos una alternativa al desarrollo del comunismo en otros países, ¿no? Digamos que esas tres serían las patas fundamentales que podríamos decir que ponen los fundamentos, que ponen los andamios para la construcción de los sistemas públicos de salud. Pero no todos los sistemas públicos de salud son iguales, ¿no? Hay sistemas más públicos, menos públicos y que se financian de una manera o de otra. Si trazamos una línea en la cual vayamos desde lo que sería
el lugar en el que la solidaridad actúa de forma más importante en la financiación del sistema hacia el lugar en el que la solidaridad actúa de una forma menos importante, podríamos encontrarnos con 4 grandes tipos de sistemas sanitarios. Por un lado, sistemas sanitarios, digamos, de libre mercado, que sería principalmente el sistema sanitario más parecido al estadounidense, aunque el sistema sanitario estadounidense es tan tremendamente ineficiente que tiene una parte importante de gasto público, aunque no llegue a traducirse en grandes coberturas. Luego tendríamos los sistemas sanitarios denominados de seguridad social, que son sistemas sanitarios en los cuales la población paga un dinero ligado a las cotizaciones ligadas al trabajo, y la población que obtiene el beneficio de ese aseguramiento es la población que trabaja para pagar, ¿no? Digamos, la población que trabaja para pagar y luego sus beneficiarios. Son sistemas sanitarios que suelen estar muy vinculados a acceso directo al especialista, que no suelen tener una atención primaria muy fuerte como base del sistema, y el principal modelo de ese tipo de sistemas suele ser, bueno, pues Alemania o muchos países del centro de Europa, ¿no? Son los modelos llamados modelos tipo Bismarck. Luego estarían los modelos de tipo Beveridge o sistemas nacionales de salud, en los cuales la financiación se obtiene por impuestos de forma general, y la cobertura suele ser una cobertura más universal en términos generales. Suele ser muy característico de ellos la existencia de una atención primaria muy fortalecida y unos copagos que suelen ser bastante bajos, a diferencia de lo que son los copagos en los sistemas tipo seguridad social. Y por último, como el modelo, digamos, más colectivizado, tendríamos el modelo tipo Shemasco, que es el modelo que en su momento imperó en la Unión Soviética. A día de hoy, en Europa, principalmente los modelos que predominan son modelos tipo seguridad social, por un lado, o modelos tipo Sistema Nacional de Salud, por otro lado. Es importante decir que son modelos que no son independientes del resto de sistema de protección social, digamos. Los países con un sistema sanitario tipo Beveridge suelen tener otro tipo de prestaciones más ligadas también al pago por impuestos y no solo a cotizaciones, y los que están más vinculados, los sistemas sanitarios tipo Bismarck o tipo seguridad social, suelen estar más vinculados al empleo como puerta de entrada a los servicios de protección social. ¿Qué tenemos en España? Bueno, pues en España, en su momento, con el Instituto Nacional de Provisión y digamos que en la época del tardofranquismo y primeros años de democracia, el sistema sanitario que teníamos era un sistema sanitario principalmente basado en la seguridad social, que iba intentando aumentar las coberturas y universalizarse poco a poco, y que llegado el año 1999, en la Ley General de Presupuestos, sí que, digamos, se aprobó que pasábamos a un modelo tipo Sistema Nacional de Salud, en el cual la cobertura, con ansias de un mayor universalismo, iba aumentándose hasta llegar más o menos al rango de ciudadanía, y el pago era vía impuestos, ¿no? En el año 2012 eso cambia ligeramente, se recupera la condición del aseguramiento, de tal forma que se hace que sea el Instituto Nacional de la Seguridad Social quien dé el rol de asegurado, mientras que, sin embargo, la financiación sigue siendo por medio de los impuestos generales, ¿no? De tal forma que se genera una anomalía en la cual hay población que paga impuestos pero no tiene asistencia, como eran principalmente la población inmigrante indocumentada. Esto se modifica ligeramente en el año 2018 con el Real Decreto 7/2018, pero a día de hoy la recuperación de la universalidad sigue siendo una tarea pendiente, ¿no? Y aquí, ¿cómo aterriza lo privado, ¿no? Bueno, pues en el año 97 se aprueba la Ley 1597 de nuevas formas de gestión. Se aprueba con el beneplácito de casi todos los partidos, salvo Izquierda Unida y el BNG. Y digamos que es una ley muy corta, de una sola página, creo, en su texto normativo, que se fundamenta en lo que ya la puerta que se había abierto con la Ley General de Sanidad en el año 86, y que básicamente lo que viene a decir es que la sanidad pública puede contratar con la privada, puede dar concesiones asistenciales a la privada y también puede funcionar como un ente de titularidad pública, pero regido bajo el derecho privado, ¿no? Se abre la puerta a la gestión empresarial de la sanidad pública, por decirlo de alguna manera.
Esto hace que entonces algunas comunidades autónomas empiecen a desarrollar modelos de colaboración o de interacción con la sanidad privada de una forma más o menos frecuente, ¿no? Aquí es necesario pararse un momento y pensar qué es lo que se puede privatizar en el sistema sanitario. En el sistema sanitario se pueden privatizar principalmente 4 aspectos. Por un lado, la financiación del sistema. Por otro lado, la propiedad de los centros y las infraestructuras sanitarias. Por otro lado, el control de la asistencia y del funcionamiento sanitario. Y por último, la gestión. En lo que se relaciona con la financiación, España se jacta de tener un modelo puramente público, pero el 30% del gasto sanitario que tenemos es un gasto sanitario privado. Es un gasto sanitario privado que básicamente recae en un aspecto fundamental, que es el denominado gasto de bolsillo. Solamente de ese 30% o un 6% está relacionado con los seguros y el pago directo a sanidad privada, pero hay un 24 o 23% que está más especialmente ligado a las prestaciones que no entran en el sistema sanitario, que serían principalmente dentista, lo relacionado con salud óptica y otros aspectos relacionados con material ortoprotésico, y el copago de medicamentos. Es decir, 3 de cada 10 euros del gasto sanitario en España es gasto sanitario privado. Eso no quiere decir que sea sanidad privada. Eso quiere decir que es dinero que sale en su mayoría del bolsillo del contribuyente de forma directa, no del bolsillo de la persona de forma por la vía de los impuestos, ¿no? Sino como un pago directo vinculado a la asistencia. Ese pago de bolsillo, que se llama, suele ser un pago generalmente muy regresivo. Suele ser un pago regresivo porque es un pago que está muy vinculado a la necesidad de la asistencia. Ese pago vinculado a la necesidad de la asistencia se distribuye como se distribuye la necesidad de la asistencia, que suele ser de forma inversa a la riqueza, ¿no? Sabemos que la enfermedad impacta de forma más importante en la salud de la población, con un gradiente social de tal forma que las personas de nivel socioeconómico más bajo tienen una carga de enfermedad más alta y las personas de nivel socioeconómico más alto tienen una carga de enfermedad más baja. De forma que el impuesto, o sea, de forma que los copagos de medicamentos suelen impactar de forma más importante en las clases sociales más bajas, y los datos en España muestran además que son las clases sociales más bajas las que menor capacidad tienen para acceder a medicamentos y las que en un mayor porcentaje no pueden acceder a ellos, ¿no? Por causa económica. Sin embargo, no es la privatización de la financiación la más relevante seguramente en nuestro sistema. Seguramente en nuestro sistema la privatización de la gestión o de la provisión sanitaria es la que podríamos decir que es la más llamativa, ¿no? Podemos hablar de que hay, a grandes rasgos, 2 grandes protagonistas de cómo interacciona lo privado con lo público en el Sistema Nacional de Salud: las concesiones y los conciertos, ¿no? Los conciertos básicamente sería decirle a una empresa: yo te compro una prestación a cambio de un dinero, tú la prestas y ya está, ¿no? Por ejemplo, yo concierto con una empresa privada la realización de 5.000 resonancias magnéticas, ellos hacen eso y ya está. La otra opción, que es la que ha sido protagonista en muchos países, en muchas comunidades autónomas, ha sido la de la concesión, ¿no? La concesión básicamente se fundamenta en el hecho de que yo saco a concurso la prestación de unos servicios que pueden incluir la construcción de unas infraestructuras sanitarias, y lo hago a cambio de pagar durante un número X de años, 20, 30 años, una cuota fija por paciente atendido o por paciente que cae dentro del área sanitaria a la cual se le va a dar la prestación sanitaria. Y entonces durante ese tiempo yo voy a pagar una cantidad determinada a los proveedores que van a gestionar esa asistencia, ¿no? Se puede hacer de 2 formas. Por un lado, hay una forma que es que se paga a una empresa, a una unión temporal de empresas, para que construya una infraestructura sanitaria, construya un hospital, por ejemplo, y después además gestione todos sus servicios, o se puede hacer con hospitales ya construidos para que gestionen directamente los servicios de ese centro sanitario. ¿Eso por qué se hace, no? Que yo creo que es fundamental entender cuál es el argumento para llevar a cabo ese tipo de privatización de la gestión a la hora de entenderlo. Eso básicamente se hace partiendo de una premisa, y es: yo como institución pública necesito prestar y necesito ofertar, necesito, o no lo necesito, pero lo voy a hacer, ofertar unos servicios sanitarios a la población con unas nuevas infraestructuras sanitarias para la población,
pero no puedo incurrir en un incremento del déficit. De esa forma lo que hago es que me hipoteco a 20 o 30 años con una empresa privada y voy a ir pagándoles poco a poco, año a año. Y lo hago bajo la idea de que la empresa privada corre con los riesgos de la inversión inicial, pero yo le voy a ir remunerando año a año. Y eso no va a contar en mis objetivos de déficit. El problema ocurre cuando, ante una situación como la ocurrida en Portugal, por ejemplo, con el rescate por parte de las instituciones europeas y la llegada de la Troika a fiscalizar sus cuentas, llega la Troika y dice que los contratos que se han firmado están tan tremendamente blindados y asegurados que no se puede considerar que haya una transferencia del riesgo. De tal forma que tienen que contabilizar a la hora de hacer los cálculos del déficit. En España hemos visto ese blindaje y esa falta de transferencia del riesgo de forma muy importante durante los años de 2010 a 2017, ¿no? Esos años de decrecimiento del gasto sanitario, esos años de recorte de la financiación del gasto sanitario, vimos cómo los hospitales de gestión privada, tenían unos contratos por los cuales se les garantizaba un incremento de la financiación año a año que era del IPC, de la variación anual de precios, más un par de puntos. De tal forma que cuando una consejería de sanidad tenía que ponerse a ajustar los presupuestos con sus diferentes centros hospitalarios, los centros de gestión privada ya tenían blindado su gasto sanitario a largo plazo y de forma creciente, de forma que los ajustes los tenía que realizar dentro de lo que eran los centros de gestión pública, ¿no? Es decir, esa transferencia de riesgos de la que habla quien defiende la privatización de la gestión, en realidad queda al descubierto como una ausencia de transferencia de riesgos total y absoluta, ¿no? De tal forma que podríamos decir que quien acude a mecanismos de gestión privada lo hace más pensando en una necesidad o en un ánimo de desfuncionarizar, es decir, de desprenderse de personal y de profesionales públicos, funcionarios, estatutarios o como el régimen en el que caigan, de tal forma que sea una empresa privada quien se encargue de todo ello. Hay otro modo también de interacción de lo público y lo privado, que es una particularidad de la herencia franquista de nuestra estructura institucional, que es la de cómo prestamos servicios sanitarios al funcionariado, a los jueces y a los militares, ¿no? Son MUFACE, MUGEJU e ISFAS, que son unos cuerpos de empleados públicos, por decirlo de alguna manera, que reciben una financiación pública para obtener servicios sanitarios privados. Eso es una herencia franquista que es vista como un privilegio, pero que creo que realmente debería ser formulada más que como un privilegio, como una carga por un lado para el sistema y por otro lado como un perjuicio para los propios pacientes, que ven como en muchas ocasiones no reciben las mismas prestaciones que otras personas que sí que están incluidos dentro del sistema público, especialmente en lo relacionado con enfermedades graves y muy especialmente cuando llegamos a ciertas edades que son en ocasiones invitados a trasladarse al sistema público, ¿no? Creo que bueno, eso es una cosa a extinguir, pero seguramente forme parte de otro ámbito. Por último, en este apartado, y para enlazar con el siguiente más relacionado con el coronavirus, sí que quería mencionar cómo denominar esta interacción entre lo público y lo privado, ¿no? Se habla mucho de la colaboración público-privada, pero yo creo que a este tipo de interacción, más que colaboración, deberíamos caracterizarlo como una parasitación. Una parasitación en la cual el huésped, el que recibe el parásito, es la sanidad pública y el parásito, el que se aloja dentro del huésped y digamos se alimenta de él, sería la sanidad privada. La sanidad privada consigue una estabilización de su negocio a largo plazo y que no tiene que estar vinculada con los vaivenes de la oferta y de la demanda y de los ciclos de las crisis económicas del capitalismo, gracias a su interacción con la pública. Mientras que la pública le cede ese alimento, nutre a esa iniciativa privada y con ese dinero además no está utilizándolo para invertir en infraestructura, reforzar su sistema de recursos humanos y digamos que actuar en la mejora y en el mantenimiento de los servicios que ya tiene, ¿no? De tal forma que se encuentra con que tiene que acudir a la sanidad privada para la prestación de unos servicios porque no tiene una infraestructura pública para prestar esos servicios,
pero no tienen una infraestructura pública para prestar esos servicios porque no se ha encargado de fortalecer sus servicios porque los está comprando la privada, ¿no? Es una especie de círculo vicioso que acaba perjudicando de forma notable a la sanidad pública y a la sociedad en su conjunto. De tal forma que creo que esa metáfora de la parasitación y no de la colaboración acaba siendo más fiel a la hora de definir cómo presta cómo interacciona lo público y lo privado dentro de nuestro sistema. Y llegamos dentro de este marco que creo que sirve para explicarnos bien cómo interacciona lo público con lo privado, llegamos a la situación actual, la situación relacionada con la epidemia del coronavirus. Llegamos a una situación en la cual en estos últimos 10 años, como bien decía un reciente artículo publicado en la revista Lancet, nuestro sistema ha vivido una década perdida de infrafinanciación que ha supuesto un adelgazamiento de varios de sus sectores estratégicos y que le ha hecho tener lo que podríamos denominar una falta de músculo, una falta de capacidad para actuar ante situaciones sobrevenidas de alto aumento de la demanda. Aquí nos hemos encontrado con una situación en la cual, en los inicios de la crisis del coronavirus, la sanidad privada dio un paso hacia atrás. En muchos momentos empezó a derivar a pacientes a los hospitales públicos, incluso desde centros públicos de gestión privada. Desafortunadamente, desde un primer momento parece que se intentó cortar y bueno, hubo que hacer lo que era lógico que se hiciera porque tanto la Constitución como la Ley General de Sanidad del año 86 ponía el marco estratégico para ello, que era poner a trabajar la sanidad privada digamos, en beneficio de la pública. El problema es que la sanidad privada, tal y como está concebida en nuestro país, con esa visión parasitaria que no compite ni colabora, sino que parasita, no sirve más que como un complemento de clase B, por decirlo de alguna forma, de la sanidad puramente pública, de tal forma que la introducción, la asimilación y la colaboración de los proveedores privados y de los servicios privados puestos al servicio de lo público simplemente sirve como un pequeño parche. Sí que es cierto que un parche imprescindible en una situación de crisis como la actual y un parche tremendamente necesario. Pero la situación de adelgazamiento a la que se ha visto sometido el sistema sanitario público en los últimos 10 años y de la cual se ha beneficiado la sanidad privada, ha hecho que la sanidad privada no haya servido como el músculo necesario para dar respuesta a la crisis actual, ¿no? Y eso ocurre, entre otras cosas, porque la sanidad privada no desarrolla los dos factores fundamentales de respuesta a crisis como la actual que necesita un sistema público. El principal, los servicios de salud pública, a los que ahora pedimos infalibilidad a la hora de prever, predecir, controlar, elaborar respuestas, diagnósticos y tratamientos a una epidemia como la actual, han sido los más desfinanciados en el periodo 2010-2017 de todos los sistemas, de todo lo que tenemos dentro del gasto sanitario público, ¿no? Y por otro lado, el otro ámbito tan tremendamente desfinanciado, que tampoco existe dentro del ámbito de la sanidad privada, sería la atención primaria, ¿no? Una atención primaria debilitada que a día de hoy se plantea como un aspecto fundamental no solamente para el control de la epidemia y para intentar, digamos, aumentar la capacidad del sistema y aplanar la curva para que el sistema hospitalario no se vea totalmente saturado y sobrepasado, sino también como una forma de prestar una atención de base domiciliaria y de base comunitaria a una población mucho más, digamos, desfavorecida y mucho más frágil, que es justo la población a la que hay que intentar aportar unos cuidados lejos del sistema hospitalario, ¿no? Esos dos ámbitos no entran en el marco de negocio de la sanidad privada, de tal forma que creo que es un claro ejemplo de que cuando existen situaciones de alto aumento de la demanda con situaciones específicas de impacto muy fundamental sobre el sistema y especialmente sobre las poblaciones más desfavorecidas, solo lo público permanece, ¿no? Todas las acciones de las que se hablan relacionadas con aplanar la curva, con frenar la curva,
Básicamente de lo que nos están hablando es de acciones que tenemos que tomar a cabo desde las instituciones públicas y desde las personas, desde las comunidades, desde las personas que puedan llevar a cabo esas acciones para proteger a las personas más desfavorecidas, que son las personas más vulnerables en una situación como esta, ¿no? Creo que la crisis del coronavirus básicamente lo que nos está hablando es de que hay una materialidad dentro de lo público de cuidar de aquellas personas que no tienen la capacidad de cuidarse por sí mismas, que ha de ser reivindicada cuando todo esto pase. Hay que reivindicarlo ahora, pero principalmente hay que reivindicarlo cuando todo esto pase. ¿Y qué hay que hacer cuando todo esto pase? Que creo que es lo fundamental y con lo que podemos cerrar el círculo un poco de esta intervención. Creo que si el sistema sanitario da pasos hacia algún lugar cuando todo esto pase, tiene que ser en tres líneas fundamentales de actuación. Por un lado, la línea fundamental de fortalecer lo que no se ve. Creo que durante los años de la crisis el recorte presupuestario se produjo principalmente en aquellos lugares que no tenían capacidad de atracción de presupuestos porque no tenían un capital tecnológico fundamental. El hospital captó presupuestos porque tenía el capital tecnológico que los atraía, es decir, no captó los presupuestos y el gasto sanitario gracias a que se contrataban mayor número de profesionales, no, se hizo principalmente en el ámbito del aumento del capital tecnológico. Sin embargo, la salud pública y la atención primaria, en las cuales el recurso humano, el capital humano es el capital fundamental, no tenían esa capacidad para ello, ¿no? Entonces creo que hay que ser conscientes de que esos lugares de trabajo invisible que en muchas ocasiones no aparecen en los números y en las acciones, pero que principalmente en el ámbito de la salud pública y de la epidemiología, la vigilancia epidemiológica, su mayor acción y su mayor éxito es no aparecer, porque si no solo nos acordamos de ellos en la época de gripe, en la época del ébola o en la época del coronavirus, eso hay que reforzarlo, porque será la forma de reforzar nuestra capacidad de predicción, pero también será la forma de legitimarles cuando haya que enarbolar acciones para frenar lo que esté ocurriendo ante la próxima epidemia, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, hay que reforzar también y muy fundamentalmente aquellos lugares en los que se trata, en los que se acompaña y en los que se mejora la capacidad de las personas con enfermedades crónicas para vivir su vida y para interaccionar con el sistema sanitario. Básicamente estoy hablando de los servicios de atención primaria y de aquellos centros de nivel asistencial, segundo o tercer nivel asistencial, niveles hospitalarios, de pacientes crónicos, ¿no? No puede ser que cuando ocurren crisis las personas con patologías crónicas que básicamente necesitan cuidados de acompañamiento y de cuidado más que del ámbito curativo acaben estando en hospitales de agudos. Eso es un reto que tiene que interpelarnos de forma directa, que va muy de la mano de esa interacción entre lo social y lo sanitario y que cobra su máxima expresión en el ámbito de los espacios residenciales de personas mayores y de personas con discapacidad. Ámbitos en los cuales lo mercantil ha entrado de la mano de la mal llamada colaboración público-privada y cuyo efecto estamos viendo de forma dramática en estos últimos días. Y luego hay un tercer aspecto más relacionado con los hospitales y con los hospitales de agudos, que creo que hacia lo que deben caminar es hacia una estructura de la flexibilidad, ¿no? En los últimos días hemos visto cómo hay hospitales que han multiplicado por 3 o por 4 la capacidad de sus camas de UCI y de cuidados críticos de forma mayormente improvisada, tremendamente rápida y tremendamente efectiva, pero eso ya no puede volver a ser algo improvisado y efectivo, ¿no? Seguramente una gran parte de la buena respuesta que han tenido países como Corea, China o Singapur sea porque ya habían tenido epidemias previas que les habían preparado para ello. Vale, bien. De aquí tenemos que sacar la enseñanza de que el sistema tiene que ser un sistema flexible, que nos dé la capacidad de variar la oferta de camas de UCI, de camas de cuidados intensivos y de profesionales preparados para poder dar respuesta a esas necesidades de una forma rápida, pero de una forma sobre todo prevista, y con el músculo económico también para poder hacer frente a ello. Así que bueno, termino aquí. Creo que ha quedado muy claro en estos últimos días que el fortalecimiento de los servicios públicos, no solamente de la sanidad pública, también de los servicios, también y mucho más importantemente, casi en algunas situaciones, de los servicios sociales, es eso de lo que nos hemos dotado para poder dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad individual, que principalmente son situaciones de vulnerabilidad colectiva. Así que nada más, espero que
que os haya resultado interesante. Muchas gracias y cualquier duda pues me podéis encontrar en las redes sociales varias que estaré encantado de poder charlar acerca de lo que os surja. Un saludo y gracias a la Escuela Popular Paulo Freire.